son tantas las hipótesis que se están barajando que me gustaría escucharte a vos qué hipótesis tenés de lo que pasó con Lara San Juan, que es aquello lo cual, digamos, estamos tratando de trascender después de la noticia del hallazgo, ¿no? Que por demás es importantísima. Bueno, mira, María Belén, en primer lugar, te diría que, aunque lo he repetido ya muchas veces, sí, no me molesta, al contrario, hacerlo una vez más contigo. Lo primero que nos muestra el hallazgo de Lara San Juan son que muchas hipótesis de las que se barajaron, de las que me incluyo, llegamos a barajar, hoy quedan totalmente desvirtuadas. Podríamos decir con certeza que no fue hundido en Malvinas por estar haciendo tareas de espionaje por la flota inglesa, porque obviamente si el 8 de octubre zarpó el 8 de noviembre zarpó de Ushuaia y fue hacia Comodoro Rivadavia, que es el lugar donde fue encontrado finalmente, hizo la derrota, es decir, el curso que estaba previsto en el plan de operaciones previsto, con lo cual ahí no hay nada que reprocharle, ni a la Armada, ni al país, ni hubo un contubernio para hacer una maniobra de inteligencia secreta, eso no existió. Otra cosa que no existió es que el buque habría llegado a Península de Valdés, los tripulantes en su desesperación por no poder ascender a la superficie golpeaban el casco con elementos contundentes y la Armada tenía un buque destacado ahí y le ordenaron retirarse para abandonarlos en el medio del mar, lo que hubiera sido un acto, un genocidio de una magnitud increíble. No sucedió porque el barco nunca llegó a Península de Valdés porque está en Comodoro Rivadavia. También es cierto que dijimos que durante la anterior gestión había sido mal soldado por negligencia, por corrupción o lo que fuera, y que el casco entonces no habría resistido la mínima presión de una navegación a 40 o 50 metros, lo que queda desvirtuado porque el casco resistente, ¿no? La parte central está casi incólume, habiendo llegado a 900 metros de profundidad. Esto ya es un avance increíble porque dejamos fuera de sospecha a decenas de personas que, si bien no habían sido imputadas, no hay imputados en la causa, se veían en la mira sospechosa de la sociedad o de parte de ella, que los consideraba responsables de hechos que no ocurrieron. Yo creo que hasta ahí tenemos un gran avance. Sí. Ahora bien, también nos habla este hallazgo de la complejidad que hubo. No nos olvidemos que también se habló que la Armada había dado, la Armada y el gobierno, porque en general se tendió a pensar que, ya sea por haber recibido una orden directa, por un contubernio entre autoridades políticas y militares, la Armada habría dado un dato falso a la gente de Ocean Infinity para que buscaran donde no estaba. Esto hasta fue avalado por un competidor de la actual empresa, o el competidor venezolano que perdió y que decía que estaban buscando donde no estaba. Sí. Pues el barco estaba donde tenía que estar, simplemente que es muy difícil encontrarlo. Por eso la mayor fuerza naval, como hablamos todos en la historia de los rescates marinos, pasó por ahí 20 veces y no lo vio. No porque se les hubiera dicho maliciosamente no busquen en otro lado, todos buscaron ahí y no lo encontraron porque todos buscaron no ahí, es lo mismo no buscar era una zona, digamos, inhóspita en ese sentido. No, el problema, ¿sabes cuál es, Belén? ¿Cuál es? Que una cosa es la búsqueda que se hace para tratar urgentemente de salvar vidas, que se hace normalmente con medios de superficie, es decir, con buques que están a flote, que tienen un barrido lateral, tienen sonares de barrido lateral, pero que tienen que proyectar su señal a los 900 metros de profundidad que estaba el submarino, que hacerlo con los AV que van prácticamente al ras del lecho marino y que entonces la calidad de la imagen que pueden obtener es mucho mayor porque están más cerca del objeto a buscar. Por supuesto. Esto es mucho más exacto, pero es mucho más lento. Entonces, esta segunda búsqueda científica no era para buscar vidas, era para buscar un objeto, un resto náufrago, como se suele decir en la jerga marítima. Entonces, hoy estamos mucho mejor que hace unas pocas horas atrás. Hoy la jueza tiene más elementos, hoy aquellos peritos, colegas que les toque ejercer funciones en esta pericia, van a tener más elementos, y hoy creo que estamos un pasito más cerca de saber, o de empezar el camino para saber si esto fue una negligencia, si esto fue una fatalidad, si esto fue un error humano, o si es una combinación de todas estas cosas que muchas veces pasa, que una desgracia no es atribuible ni al error humano, ni a la falta de mantenimiento, ni al caso fortuito. Es una combinación de cosas. Si el tiempo hubiera estado en buenas condiciones, tal vez el comandante Fernández podría haber estado en la superficie atendiendo la emergencia sin necesidad de estar a 40 metros de profundidad y el final hubiera sido otro. Pero el tiempo era
malísimo, uno de los Sí, temporales lo vimos. que son habituales en esa zona, pero son complicados de sortear. Yo creo que vos tenés alguna experiencia náutica y sabés lo que se habla cuando hablamos de un mar fuerza 6, fuerza 7. Exactamente. Entonces, ese es el panorama de situación. Otro tema es el rescate o el reflotamiento, como lo quieras llamar, que si tenés ganas y tiempo lo abordamos, Sí, aunque cómo sea no, ligeramente. sí. Decime. Bueno, obviamente las familias vienen de un peregrinar de un año donde el Estado argentino no pudo, porque realmente no pudo, decirles qué había pasado con el submarino. Por eso hablamos de desaparecidos, por eso el acto del día 15 fue puntillosamente elaborado por las autoridades de defensa y por el jefe de la Armada, para que las familias aceptaran un homenaje sin que se nombrara la palabra muerte, fallecidos, héroes. Siempre se manejó el tema de nuestros desaparecidos, que esa era la condición legal que revestían. Hoy la cosa cambió. Hoy podemos decir que son muertos en acto de servicio y les corresponderán todos las retribuciones, Sí, honores. Morales y monetarias, y honores, pero también las monetarias, pues seguramente van a ser ascendidos un grado post-mortem, como se estila. O sea, hoy la situación es otra. Pero también junto con eso, las familias quieren un paso más. Queremos los cuerpos de nuestros seres queridos. Sí. Y en este punto es donde hay que ejercer una adecuada interacción entre técnicos, pares míos de distintas especialidades, entre profesionales de la salud para atender la contención psicológica a esta gente, y también entre, yo diría, médicos forenses que le puedan explicar a las personas que, al margen de que lo que van a determinar los técnicos, que es que este reflotamiento, si bien yo nunca uso la palabra imposible en la técnica, porque la técnica nos sorprende día a día con nuevas cosas. Los AV hace 10 años no existían y hoy son una realidad. Improbable, por Pero ahí sí podés es cierto, claro, pero ¿qué pasa? Cualquier tarea de estas lleva años. Para los pocos accidentes que hubo de submarinos los pocos que hay registrados, y en tiempo de paz, en tiempo de guerra es otra cosa, los accidentes que hay en tiempo de paz son acotados, no hay 500, 20, 30, qué sé yo, hablamos de un número chico. Muchos reflotamientos terminaron en fracaso, otros fueron imposibles, pero todos tienen un denominador común: un altísimo costo y una enorme cantidad de tiempo. Sí. Pongamos que la Argentina puede asumir el costo. Claro, supongamos. ponele que desde el punto de No vista importa económico, si son porque 1.000, ya, 2.000. exacto, desde el gobierno ya se habló de los 4.000 millones bueno. de dólares y demás, sí. Muy bien. A ver, no se sabe si son 4.000, 40.000 o 400, porque eso todavía nos tendrían que pasar un presupuesto, alguien que esté dispuesto a hacerlo si es que puede. Se habló de que la empresa Ocean Infinity había asegurado que lo podía hacer, no es tan así. La empresa no dijo eso, la empresa dijo que tiene posibilidad de subir pequeños trozos de hasta 250 toneladas a bordo de su buque con los elementos que tiene. O sea no que habría subir que el submarino entero desarmarlo, porque... habría que fraccionarlo. No. Ocean Infinity, porque si no, ¿cómo sería? No. Desarmar el submarino sería, garantizar el que no vas a encontrar nada, porque además de que no lo visualizo como una posibilidad técnica, la idea de un reflotamiento es o de una recuperación es hacerlo entero. Esa es la dificultad que tiene. Ese es el si tema, vos claro. Claro, si vos lo enganchás con un cable de acero y lo levantás, seguro se va a desarmar solo. No hace falta que nos esforcemos, pero no es la idea. Caso lo que pero dicen, ¿qué pasa? si lo reflotaran, digamos, se desarmaría. Claro. Entonces no estaría... Claro, vos para hacer esto... Claro, ¿cómo se haría? Vos tenés que imaginarte... ¿Posible? Bueno, ¿cómo se reflota un buque normalmente? Vamos a suponer que quisiéramos reflotar el Repunte o el Rigel, los dos pesqueros que también fueron tragedia, cuyas familias tienen los seres queridos tan muertos en el mar como los tienen los familiares de los submarinistas. Unos son civiles, los otros son militares, pero para la madre no hay mucha diferencia, o para la esposa. Vos, para reflotar un barco a 70 metros, que esté totalmente posible, tenés que primero sellar las entradas de agua, después vaciarlo, porque no lo vas a poder izar si está lleno de agua. Primero tenés que asegurarte que no entre más agua, después comenzar a vaciarlo con unas técnicas, con unas válvulas que se colocan, unas mangueras que van a conectarse a unas bombas, todo un proceso. Después asegurarte, cuando lo vas a sacar del fondo, que las cargas el reparto de pesos o de la tracción sea lo suficientemente parejo
para no tirar más de un lado que del otro para que no se te parta. Claro. Porque un barco es una viga, es una enorme construcción de acero que tiene flexión y compresión. Se llama rufo y quebranto, los movimientos básicos que tiene una embarcación que está diseñada para flotar, no para estar apoyada en ningún lado. Cuando vos conseguís todo eso, después de un estudio de ingeniería, tenete en la cabeza, si bien es muy distinto, el Costa Concordia, que el capitán Schettino chocó contra las rocas. Bien. Una mole a comparación del submarino, pero que estaba en la orilla. Lo que hubo que hacer para que ese barco se pudiera enderezar sin quebrarse. Bueno, acá tenés un barco mucho más chico, pero a una profundidad infinitamente mayor. Pero volviendo a un tema que se podría hacer mañana, sí. Que es lo de los pesqueros. Después de hacer todo eso, recién comenzás con una tarea de deslizado que tiene que terminar en que el buque vuelva a flotar, porque si no tiene capacidad de flotar, se te vuelve a hundir. Claro. En cuanto o sea, no lo podés subir arriba de otro barco y llevarlo a remolque como las plataformas de los auxilios mecánicos. Tenés que asegurar que el buque flote y que lo puedas remolcar. No hay otra posibilidad. Exacto. Hacer todo eso nos llevaría entre un proceso licitatorio, que lo podés hacer más rápido, ¿no? Pero estás hablando, no voy a hablar de miles, como habló el ministro, vamos a hablar de cientos de millones de dólares. Imagínate, si por 7 millones a Ocean Infinity tardamos lo que tardamos, imagínate 200, 300 millones. Supongo que hasta tendría que haber una ley del Congreso. Más 2 años de trabajo, 2/3 porque depende del clima, porque en el sur el clima no es muy benigno. No. Bueno, vamos a estar en condiciones de hacernos del submarino con un poco de suerte en 3 años más 1 que pasó hasta la fecha. Entonces es ahí donde yo como marino me rindo y me gustaría tener a un forense adelante y decirle, doctor, en su experiencia, ¿qué podemos encontrar de esos tripulantes 4 años después? Yo creo que la respuesta vos y yo y todos nuestros oyentes la saben. Sí, la dijo pero un padre uno también, no lo dice por delicadeza. Sí, lo dijo un padre también. Claro, sí. por eso yo siempre lo cito. Temas, acá tenés, claro, vos acá tenés 2 extremos. Los papás marinos, como puede ser el capitán Vergallo, que saben de qué están hablando, claro. Y los papás no marinos que nunca vieron el agua porque eran de una provincia mediterránea y que conocieron Mar del Plata y el mar por esta tragedia. Esas personas, vos no podés pretender que tengan la misma visión que tiene... Vos lo escuchás hablar a Vergallo del submarino, cierra los ojos y lo conoce palmo a palmo. Sabe te posicionás en el lugar. Es decir, yo conozco el estudio donde vos me estás hablando, entonces me cuesta poco imaginarte en el estudio. El que no lo conoce no sabe si es grande, chico, mediano. Estar en el lugar te da una visión muy distinta. Sí. Lo que y pasa, la cultura Fernando, marítima hace que todo lo... más allá de lo técnico, viste, para los familiares, imagínate lo que es no poder... enterrar a un ser querido, llevarle flores, hacer el duelo, porque viste María que lo Belén, que no ves es muy difícil internalizarlo. Pero vos sabés el grado de coincidencia que vos y yo tenemos. Sí. A mí me tocó ir a Malvinas, a mi compañero de banco le tocó ir a Malvinas. Sí. Salimos el mismo día, yo volví y estoy charlando con vos y él no volvió y nunca más nadie más lo vio. Vi morir a su mamá, a su papá. Hoy la hermana es una señora muy grande y lo recuerdan día a día y los padres vivieron siempre con la esperanza de verlo. Es tremendo. Sí, 323 héroes del Belgrano quedaron en el fondo del mar. O sea, no es la primera vez que esto pasa. Te sigo apuntando. Sí, este es otro caso, la gran el cantidad de Belgrano, sí, pesqueros que tenés hay. toda la razón del mundo, quedó ahí en el fondo del mar. Ahora, ¿sabés cuál es la diferencia Sí. entre todo esto que yo te digo? Que en todos los casos que yo te nombré de Malvinas, los pesqueros y demás, se supo a ciencia cierta cuándo pasó, dónde pasó y dónde está el barco. El capitán del Belgrano informó la posición y sabemos que lo atacó. Al Belgrano sí lo atacó un submarino inglés y quedaron 700 tripulantes para dar testimonio de lo que pasó. Eso también te conecta a vos con la escena. El Belgrano, el Isla de los Estados, los pesqueros. Acá hubo algo distinto. El buque se sumergió, nunca más se emergió y nunca más se supo lo que pasó. Es una carga emocional extra a lo que es la muerte. Eso yo lo entiendo. Sí. Ahora, ¿cómo hacemos para, de la mejor manera posible, explicarle a toda esta gente que hay algo que vos podés tener el dinero, podés tener los medios, lo que no podés es comprar tiempo? No podés reflotar el submarino la semana que viene. Y eso yo lo noté en Mar del Plata, que algunos inescrupulosos, porque creo que esos son, se abusan del dolor de la gente para decir, por ejemplo, yo voy a promover una ley para obligar al gobierno a reflotar en el corto plazo el submarino.
aunque esté la ley, pues yo quiero una ley que haga que no anochezca a las 9 porque no es posible, Fernando. Que es digamos, difícil, o sea, mira. Puede ser de acá dos Yo a te lo voy a 3 resumir. años, me decís vos. Recién 2 a 3 años. No, es que, que es el tiempo. Aunque pongas a ver, toda la plata suponiendo del que mundo, todo lo si la demás tenés, esté. sí. Claro, mira, yo hoy le decía a un colega tuyo, si esto fuera un submarino nuclear americano, estoy seguro que antes de un desastre nuclear de proporciones, Estados Unidos te va, con la NASA, con lo que sea, van a diseñar las herramientas necesarias para reflotarlo a 900, a 9000. No me cabe duda que potencialmente la ingeniería mecánica y militar es capaz de hacer casi cualquier cosa. Si fuimos a la Luna, podríamos bajar 900 kilómetros. Pero no somos Estados Unidos, no es un submarino nuclear y no dependemos de nosotros, dependemos de lo que hay en el mercado comercial. Y comercialmente no andan rescatando submarinos a 900 metros de profundidad todos los días. Con lo cual, al margen de que en teoría se pueda, esta es la diferencia fundamental. Pues yo llevo a arreglar mi auto de una marca conocida y tengo 80 mecánicos. Si me traigo un auto que en el país no está, no hay tantos mecánicos. Y si me traigo un auto que nunca nadie vio, me van a decir, ¿sabe qué? No tengo ni el destornillador para empezar con este auto. Esto es lo que pasa acá. Yo le puedo decir a Ocean Infinity o a quien sea, me rescata el ARA San Juan y decir, mire, necesitamos construir una grúa de esta manera, un barco de apoyo, necesitamos un montón de cosas que a lo mejor no están, porque se hunde un submarino cada 20 años y porque la mayoría no se reflotan, que también esa es otra. A los rusos les costó un año, muchas decenas de millones de pesos, de dólares, creo que fueron 130, rescatar un submarino y lo hicieron por la presión mundial, que significaba que el mundo no estaba dispuesto a que un submarino con propulsión nuclear y con armamento nuclear, son dos cosas distintas, estuviera en el fondo del mar para que en algún momento hiciera una contaminación por radiación que matara. Claro, ¿entendés? Pero entonces en esto, por ejemplo, además de lo humano, que me parece muy importante, ¿no es cierto? Que en eso coincidimos totalmente, Fernando, ¿no? Lo que tiene que ver con el duelo de los familiares y demás. Totalmente. Rescatarse, digamos, el submarino, ¿no se encontrarían elementos como para saber qué es lo que pasó? Porque tienen todo, o sea, la incertidumbre es lo único que tienen, ¿entendés? Claro, lo que pasa, yo he hablado informalmente varias veces con la doctora Yáñez, sí. Y con hablar con una persona, yo no soy magistrado ni siquiera abogado, sí. Pero veo a una persona comprometida con esto al punto de que lo primero que hizo fue ponerse a estudiar. Sí, a mí me parece es muy difícil para ella, sí, la he escuchado varias veces. Pero claro, sí. Vos imaginate que vos hoy tengas que cubrir una nota de un tema que no tenés ni la menor idea y tengas el talento profesional, es decir, voy a leer antes de preguntar. Claro. La doctora Yáñez tuvo que aprenderse lo que es la proa, lo que es la popa, lo que significan palabras como Genga, Coan, Sarsub, Submis, todo el código que para uno es de todos los días, el lenguaje marino más el lenguaje militar, que son dos cosas distintas, más el lenguaje oceanográfico, bueno, un montón de cosas con instalaciones y todo esto para empezar a leer, para que cuando la Armada me mande. Un día alguien me dijo, le mandan las cosas en clave. No es en clave, es el lenguaje que se usa. Claro. Entonces, tenés que arrancar de cero. Los jueces federales saben de narcotráfico, de trata de blancas, de corrupción, de todos los delitos que habitualmente pasan por un juzgado federal. Esto es una averiguación de delito por un submarino que salió un buen día en el mes de octubre y el 8 de noviembre salió de Ushuaia y el 15 de noviembre desapareció. ¿Que hay responsables? Si los hay, yo estoy seguro que la justicia, junto con la ayuda de todo el cuerpo de peritos que se va a tener que armar, lo va a encontrar. Tal vez no haya responsables penales, pero sí haya responsables profesionales, porque a lo mejor hubo un juicio de criterio profesional de quien dijo está en condiciones y no estaba, y no es algo más que eso, un error que tal vez sea punible penalmente, pero no hubo un dolo intencional. No es que el submarino sale y que había un negocio, no fueron a vender, a hacer contrabando a Ushuaia. Eso también tiene que quedar claro. Porque a veces cuando se habla de temas de la marina mercante, por ejemplo, muchas veces pasa que hay cuestiones monetarias, que el dueño del barco, estoy teorizando, no culpo a nadie, omite un certificado porque navegar un día más le reporta mucha ganancia. Acá el único que gana es el país cuando los militares o los prefectos
controlan nuestra soberanía pesquera. Y O sea, tenía no- la no gana- el capacidad de tripulante no gana realizar más. ese control de buques pesqueros extranjeros en nuestro mar, de realizar tareas de patrullaje, digamos, todos los inconvenientes que había tenido el submarino anteriormente, habían obtenido por otra parte la reparación como para poder salir nuevamente al mar. Cuando vos Sí. Cuando vos tomás el informe que hace el auditor, el ex auditor de la Armada, el ex inspector, perdón, auditores son los Sí. abogados, el ex inspector general de la Armada, del contraalmirante Lezana, él le dice al jefe de Estado Mayor, mire, este submarino tiene este problema, en mi opinión no está en condiciones de cumplir con su misión. Palabra más, palabra menos. Yo fui uno de los que, leyendo ese informe, que me llegó para casualmente ayudar a una de las partes del litigio en sede judicial, yo le di mi impresión y le dije, este submarino en estas condiciones no debería haber salido del muelle. Después la Armada nos dijo que varios de esos pendientes los habían solucionado. Sí. Eso es comprobable. ¿Eso cuándo fue, Fernando? ¿De qué fecha estamos hablando? Y el informe era de noviembre del 2016, se hacen normalmente una vez al año. En noviembre del 2016... el inspector general de la Armada dijo que no estaba en condiciones. Porque viste que en julio también hay un reporte, seguro. El otro día entrevisté al hermano de uno de los tripulantes, viste que con detalles, de manera manuscrita, anotaba en una libretita, después lo subió a WhatsApp, después a la computadora y se tiene en la causa. Muy bien. El otro día, una de las querellas nos decía que el submarino perdía 50 litros de aceite por día. No hay buques que se hundan por perder aceite. O sea, está mal que un barco pierda aceite, no debería perder 50 litros de aceite. Ahora, mientras tenga aceite para reponer, no corre peligro. Está contaminando, desde el punto de vista ambiental, viene flojo de papeles, pero no corre en riesgo la seguridad. Si la máquina de sacar fotos que tiene el periscopio no le funciona, tampoco. Si el casco está sucio, como se lo ve en una foto lleno de incrustaciones, eso dificulta el rendimiento, o sea, va a gastar más combustible para avanzar, más energía de sus baterías, porque tiene una resistencia al avance, pero no corre peligro. Conclusión, de todos los pendientes, lo que la justicia ahora tiene que hacer, y por eso ahí es donde juegan los peritos, decir, bueno, a ver, del pendiente 1, por ejemplo, vamos a suponer, no estaban revisados los trajes de salvamento. Estoy teorizando, ¿eh? No, es decir, no puedo tener todas las fallas en la cabeza. Muy bien. Es una falta gravísima. El barco no se va a hundir porque no tenga trajes salvavidas, pero si tiene un problema, los necesita. En este caso y en esta particular situación, hoy sabemos que no había traje salvavidas que sirva porque no es que se le empezó a entrar agua y se tenían que ir del barco. El barco tuvo una explosión, es lo más probable que haya tenido, o una explosión, o una contaminación en su atmósfera respirable tan grande que neutralizó a los 44 tripulantes en escaso tiempo, si no alguno hubiera operado los mecanismos que tiene el submarino para poder emerger. Es más difícil que el submarino se sumerja de que emerja. No puede, el cocinero no puede hacer sumergir al submarino en condiciones de seguridad. Lo tiene que hacer el comandante con su segundo, con su jefe de navegación, con el jefe de inmersión. En cambio, hacerlo flotar, los submarinistas están todos entrenados para operar un par de válvulas para que el agua salga de los tanques de lastre, ingresa el aire, que es inyectado a presión, y el submarino flota. Eso lo aprenden todos porque ahí va la supervivencia. Ahora, puestos a poner la pericia, van a salir un montón de faltantes que hasta tal vez le cuesten la carrera o la libertad a más de uno, tal vez. Porque pueden ser fallas muy graves, pero que no tuvieron que ver con el accidente. Es decir, todo eso yo creo que la jueza tiene elementos más que suficientes para poder llegar a la conclusión. Si el submarino estuviera, si el submarino estuviera sería el tren de 11, que los peritos pudieron auditar in situ porque el tren quedó a la vista de todos. El submarino no está y reflotarlo va a ser muy difícil, va a tardar mucho tiempo y va a estar afectado por la corrosión. Obviamente que no vas a poder saber si la válvula ECO 19 andaba bien o mal, porque vas a encontrar una bola de óxido, no una válvula. Fernando Morales, muchísimas gracias. Y no faltará oportunidad para que vengas al estudio y entonces compartamos otra charla y también, bueno, con todo lo que vos sabés podamos seguir avanzando sobre lo que pudo haber pasado y labrar hipótesis. Muchísimas gracias, Fernando. Será un placer encontrarnos en el estudio. Un abrazo grande y un beso. Hasta pronto, un beso.